Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentarles un ejemplo en el cual les expondremos la utilización de los campos sí, no y moneda. Para esto ingresamos a Access, ventana de diseño, y vamos a comenzar a digitar las diferentes propiedades. El problema que vamos a utilizar para ingresar a estos campos es conocer si un estudiante tiene segunda matrícula y cuánto fue el dinero que gastó en pagar esos créditos. Para lo que ponemos los que son las variables estudiante, que es de tipo texto, cédula, que es tipo numérico, ya. La pregunta que si tiene segunda matrícula, que es texto sí o no, campo sí o no, y el valor de pago de créditos, que es de tipo moneda. La moneda se usa para almacenar datos monetarios. Los datos de un campo moneda no se redondean durante los cálculos. Un campo moneda tiene una exactitud de 15 dígitos a la izquierda del separador decimal y 4 dígitos a la derecha. Cada valor de campo monetario requiere 8 bytes de almacenamiento. Para utilizar un valor de signo, se usa para almacenar un valor booleano o decimal. El texto de etiqueta se muestra para este campo de forma predeterminada en los formularios, informes y consultas. Si esta propiedad está vacía, se usa el nombre del campo y se permite cualquier cadena de texto. Un título eficaz también suele ser muy breve. Cuando nos referimos al valor predeterminado, es aquel que asigna de forma automática el valor específico de un campo cuando se agrega a un nuevo registro. La regla de validación, en este caso, proporciona una expresión que debe ser verdadera al agregar o cambiar el valor en este campo. Se usa junto con la propiedad de texto de validación. Cuando hablamos del texto de validación, es escribir un mensaje que aparezca cuando un valor especificado infrinja la expresión en la propiedad regla de validación. Cuando hablamos de indexado, especifica si el campo tiene un índice y hay 3 valores disponibles. Sí, sin duplicados, sí, con duplicados y no quita cualquier índice del campo. Aunque se puede crear un índice en un solo campo establecido, la propiedad indizado del campo no se puede crear cierto tipo de índices de esta manera. Por ejemplo, no se puede crear un índice de varios campos al establecer esta propiedad. Alinear el texto. Especifica la alineación de texto predeterminado dentro de un control. Ahora, al hablar de las propiedades de lo que es el campo moneda, lo primero que hay es el tipo de formato, que determina la forma en que aparece el campo cuando se visualiza o imprime en hojas de datos o en formularios enlazados al campo. Puede usar cualquier formato de número válido. En la mayoría de casos se establece el valor formato en moneda. Lugares o posiciones en decimales. Especifica el número de posiciones decimales para usar al mostrar números. Es decir, cuántos decimales va a tener el valor de moneda, que generalmente son 2. Máscara de entrada. Muestra caracteres de edición para guiar la entrada de datos. Por ejemplo, es posible que una máscara de entrada muestre un signo de dólar al principio de campo. La máscara de entrada solamente sirve para campos que son tipo texto o fechas. Título. El texto de etiqueta que se muestra para este campo de forma predeterminada en formularios, informes. Si esta propiedad está vacía, se usa el nombre del campo, que permite cualquier cadena de texto. Suele ser breve. Valor predeterminado. Asigna de forma automática el valor específico a un campo cuando se agrega un nuevo registro. Es decir, el siguiente campo en crear va a tener ese mismo valor. Regla de validación. Proporciona una expresión que debe ser verdadera al agregar o cambiar el valor de este campo. Texto de validación. Escribe un mensaje que aparece cuando un valor especificado infrinja la expresión en la propiedad de regla de validación. La siguiente propiedad es indexado. Especifica si el campo tiene un índice. Hay 3 valores disponibles. Sí sin duplicados, que crea un índice exclusivo en el campo. Sí con duplicados, que crea un índice no exclusivo en el campo. Y no, que quita cualquier índice del campo. Aunque se puede crear un índice en un solo campo, estableciendo la propiedad indizado del campo, no se puede crear ciertos tipos de índices de esta manera.
Por ejemplo, no se puede crear un índice de varios campos al establecer esta propiedad. Y alinear al texto especifica la alineación de texto predeterminada dentro de un control. A continuación vamos a ingresar lo que son datos del ejemplo que es los campos sí, no y moneda. Para lo que escribimos en estudiantes cualquier nombre. En este caso vamos a poner un ejemplo como puede ser el de Carlos, Gustavo y Luis. Bueno, seguimos con el campo cédula, que también podemos ingresarlo. Y a continuación ponemos en la opción de campo de sí, no, si tiene segunda matrícula o no. Para saber esto, en el visto es que sí tiene segunda matrícula y cuando queda en blanco es que no tiene segunda matrícula. En este caso, Carlos va a tener una segunda matrícula y podemos ver que Gerardo y Luis siguen teniendo una primera matrícula. En valor a pagar lo agregamos cuando el campo anterior es verdadero o sí. En caso contrario quedaría en cero, porque no tiene segunda matrícula y no tendría que pagar ningún solo crédito. Cabe recalcar lo que es el valor moneda y ya está configurado para el asiento de dólares. En este caso, Carlos va a tener que pagar un valor de $200, mientras que Gerardo y Luis van a quedar con un valor de cero. Muchísimas gracias.